que tener frutos. Y yo te tengo algo más para ti. Cuando Dios siempre tiene una bendición mayor para ti, pero nos acostumbramos solamente a las bendiciones pequeñas, a las cosas pequeñas. Yo quiero hablar sobre este tema. La palabra. Es lo que me compete, es lo que Dios me ha llamado a predicar, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero predicar hoy día a esta pequeña iglesia. Eso es. Vamos a predicar esta palabra poderosa que lleva por título la palabra. Amén. Quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Crónicas. Vamos al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Mientras usted lo busca, Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios por los que tienen Biblia, gloria al Señor. Y para los que no tienen, tengo Biblias ahí en el auto para quien que quieren comprar, de diferentes tamaños y ediciones. Quiero saludar a los que están en sintonía. Dios me los bendiga grandemente a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook. Un gran abrazo. Dios bendiga a los que pudieron llegar y nos ven también a través de las redes sociales. ¿Les gustaría estar en este lugar? Estamos en Paula Jara Quemada, número 48, casi esquina de Arturo Prat. Esta es la Paula Salvador Allende, en Machalí. Aquí estamos transmitiendo la poderosa y eterna palabra del Señor. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 34. ¿Si lo he encontrado o todavía no? Ya. Gloria a Dios por lo que lo han encontrado. Si no, voy a dar una pequeña intro mientras. El reino de Israel, antes que leamos la palabra, el reino de Israel se divide en este tiempo que vamos a leer, en el contexto que vamos a leer, se divide en dos reinos diferentes. El país de Israel estaba dividido en reinos, hermano querido, después que Salomón fallece. Recordemos, hermano mío, que Salomón fue un hombre importante en la tierra de Israel. Y dice la historia y la escritura que se levantan dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. Uno de esos se llamaba Israel y el otro reino es el reino de Judá. Y es ahí donde yo lo quiero llevar. Vamos a la palabra del Señor. Dice así, por título, hallazgo del libro de la ley. Eso dice, ¿no? Ya. Vamos a leer entonces del versículo 14 en adelante. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Sí, Señor. En el momento en que estaban sacando el dinero del templo, el sacerdote Hilquías encontró el templo de la ley de Dios, que había sido dado por medio de Moisés. Entonces Hilquías le dijo al secretario Safán, encontré el libro de la ley en el templo de Dios, y se lo dio. Safán le llevó el libro al rey. Estamos hablando, hermano querido, de Josías, junto con este informe. Tus ayudantes están haciendo todo lo que les encargaste. Juntaron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, dice la escritura, rompió en señal de tristeza. Después le dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su ayudante personal Asaías. Tome su asiento, hermano querido. Aquí está hablando una historia bastante fascinante, Crónicas. Yo pensaba, hermano querido, que Crónicas era un nombre ficticio. Crónicas se le llama a una persona que narra una historia, el cronista, el narrador de la historia. Era una persona que escribía la historia. Yo, como le antecedía antes de la palabra, en ese tiempo, cuando el rey Josías, ya voy a hablar de Josías, el rey Josías tomó el reino de Judá, se dividió, hermano querido, habían dos reyes en ese tiempo. Estaba el rey de Israel y estaba el rey de Judá. Judá e Israel tuvieron tiempos muy conflictivos, como hoy día Israel con Palestina. Usted sabe que Israel con Palestina todavía están en conflicto bélico. Es terrible. Y es más, le comento algo. Esta semana estuvimos hablando en el seminario bíblico en el instituto sobre Israel.
La semana pasada también estuvimos hablando sobre un poquito de Israel. Y la verdad, hermano querido, que hay gente que ama a Israel. Bueno, la Biblia dice hay que orar por Israel, hay que orar por Israel, gloria al Señor. Pero si nos vamos directamente a la historia, Israel es un pueblo insurrecto. Es un pueblo malo, es un pueblo, hermano querido, que no ama a Dios. Es más, la gran mayoría de los israelitas todavía esperan al Mesías. Y muchos, hermanos queridos, tienen la bandera de Israel en los púlpitos, adoran la bandera de Israel, ponen la menorá aquí en el púlpito. ¿Se ha fijado, no? ¿Qué es lo que es la menorá? Es el candelabro de siete brazos. ¿Sabe, hermano querido? Más que adorar la menorá, más que adorar la bandera de Israel, nosotros tenemos que adorar al que salió de Israel, al que nació desde Israel, que es Jesús de Nazaret. ¿Yo no? Entonces en ese periodo, hermano querido, Judá y Israel tuvieron tiempos bien complejos, bien conflictivos. Entre ellos, hermano querido, era algo como el de la U y el del Colo. No se podían ver. Los reyes de Judá se caracterizaban por ser un poco menos malos que los reyes de Israel. Mira, escúcheme bien. El rey, hermano querido, el rey, este rey malo, hermano querido, Manasés, hermano querido, era un rey que era el abuelo de Josías. Y voy a hablar de Josías. Y yo quiero hablar de este hombre en esta noche, del rey Josías. Porque esta palabra que hemos leído es una palabra que describe lo que dice Josías, el rey Josías. Cuando yo empiezo a estudiar, hermano querido, un poquito sobre los reyes de Israel, los reyes de Judá, me doy cuenta que hay un rey, hermano querido, que se destaca. Bueno, hay varios reyes que se destacan frente al otro reyes. Y el rey de Judá, el rey Josías, es un rey, hermano querido, que fue un rey bastante diferente si lo comparamos con su abuelo, que fue el rey Manasés. Dice la historia que al padre de Josías lo asesinaron. Recuerden que la historia, para aquellos que han leído la Biblia o para aquellos que ven películas, porque hoy en día hay series de la Biblia, tienen que tener ojo, hermano querido, con la serie, porque no todo lo que aparece ahí es relato bíblico. Hay algo, hermano querido, que tenemos que entender, que la única palabra fiel y digna de ser recibidos por todos es la Biblia, es la palabra del Señor. Amén. Entonces el padre de Josías lo había asesinado, y dice la historia, hermana querida, que el rey Josías había adquirido el reinado de Judá. ¿Qué edad tenía el rey Josías cuando adquirió el reinado de Judá? Tenía la edad de mi hijo, mi Tito. El rey Josías, al quedar puesto en el sillón del rey, tenía solo 8 años de edad. Mire qué interesante. Y cuando empezó a reinar el pequeño Josías, porque era un pequeño muchacho, tenía solamente 8 años de edad. Usted puede imaginar, hermano querido, los niños a esa edad, ahí atrás estamos jugando, ¿sí o no? A esa edad los niños no los podemos tener nosotros, no les podemos dar, no sé, un cargo dentro de la iglesia, porque no tienen ni idea de dónde habrá micro. Lo único que hacen los niños a los 8 años, juegan. Algunos son como los Bullixer, como decía mi padre. Mi papá, cuando yo era pequeño, me decía, uy, tú parecís Bullixer. Funcioné con puras monedas. Gloria a Dios. Y es verdad, hay hijos, hermano querido, cuando sale con ellos, tiene que llevar, hermano querido, las chequeras tremendas. Todo se le ocurre. Gloria al Señor. Bueno, hermano querido, Josías era un pequeño muchacho que con 8 años, hermano querido, tenía que adquirir el poder que dejó su padre, porque había sido asesinado el rey. Imagínense, este niño con 8 años ya estaba en el trono de Judá. Lo que me llama la atención de este pequeño muchacho, que era un niño, es que él desde niño amaba a Dios. Y esta es una enseñanza, entre comillas, entre paréntesis, para nosotros los padres. ¿Qué bien hacemos cuando traemos a nuestros hijos a la iglesia? Aunque muchas veces no quieren. Pues Vitito también no quiere de repente venir a la iglesia. Pero dice la Escritura, hermano querido, en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, instruye. ¿Qué quiere decir instruye? Enseña al niño en el camino del Señor, para cuando fuere viejo no se apartare de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que Dios en cualquier momento de la vida se va a encontrar con sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Sí, Señor.
Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. De que en algún momento de la vida Dios va a tratar con nuestros hijos de alguna otra manera. Y como dicen en el mundo, la fe y la esperanza, el último que se pierde. Imagínense, hermano querido, dice la escritura que este muchacho Josías, a la edad de 8 años, él entró al reino. A los 16 años, dice la historia, no lo estoy inventando, dice la Biblia, que empezó a obedecer al Dios de su antepasado. ¿Quién era el antepasado de él? El rey David. Y dice la historia, dice la Biblia, que el rey Josías seguía de muy de cerca las pisadas del rey David. Para él era un hombre a seguir, el rey David. Entonces dice la escritura que este joven muchacho de 16 años empezó a obedecer a Dios. Empezó, hermano querido, a seguir y dijo: yo quiero buscar al Dios de David. Yo quiero servir al Dios de David. Entonces eso es lo que me llama la atención y me dice, hermano querido, que para Josías David era un tremendo hombre de Dios. No sé si usted en la vida, escúcheme bien lo que le voy a comentar. No sé si usted en la vida ha tenido un hombre que usted admire, un hombre de Dios, un pastor, un líder, un predicador, que usted diga: me gusta. Mire, yo le voy a contar algo. De aquí no sale. Hace muchos años, yo llevo muchos años en el evangelio, hace muchos años, yo era muy jovencito, tenía 20 años. Yo pertenecía a una iglesia X. Y cuando yo salía a cantar, porque yo en ese tiempo era cantante, me creía cantante, yo salía a cantar canciones cristianas a otra iglesia. Y cuando llegaba mi pastor, el que era mi pastor en ese tiempo, llegaba a la iglesia donde yo estaba visitando, yo sabía qué hacía yo, ¿no? Llegó mi papá. Para mí era un referente a seguir. No sé si usted en la vida ha tenido un referente a seguir. Es bonito de repente meditar y decir: he tenido yo un referente a seguir, un predicador, un pastor que me guste, que le entienda, que me sienta seguro. No sé si el otro día fue el hermano Nivaldo que me dijo algo muy parecido. Me dijo: mi pastor, cuando usted no estuvo el otro día, lo eché de menos. ¿Lo eché de menos, no, Nivaldo? Hay días que no puedo llegar a la iglesia, no puedo llegar a los cultos. ¿Y sabe qué? Me bendijo esas palabras. Por repente uno dice, hermano querido, yo me lo digo a mí mismo, me miro al espejo y digo: estaré haciendo el loco. Predico y como que la palabra no hace efecto. Claro, humanamente uno dice eso, pero Dios trabaja en silencio. Aleluya. Yo espero, hermano querido, que en el momento de mi partida, espero que sea muchos más años más adelante, sí, Señor, en la lápida diga: aquí yace un hombre de Dios. Y espero que sí me recuerde. Sí, Señor. Entonces Josías admiraba mucho a David. Había sido un tremendo hombre de Dios. Josías dijo: así como se habla tanto de David, así como David dejó un tremendo legado y que se encontró con ese Dios, yo también quiero encontrarme con el Dios de David. Dice la historia, lo estoy poniendo en contexto, hermano querido. Dice la Biblia, después más adelante, a los 20 años de edad de Josías, empezó a limpiar el pueblo. Recordemos que Manasés, el abuelo de Josías, era un rey malo, hermano querido. Tan así que era un rey que idolatraba, tenía hechiceros. Era malo. Incluso se dice en la historia, en la Biblia, se dice que Manasés asesinó al profeta Isaías. No sé si usted lo sabía. Un tips. Entonces Manasés era un hombre que había levantado, hermano querido, ídolos, había metido al pueblo prostitución, había metido al pueblo, hermano querido, idolatría. Después viene el hijo de Manasés, que es el papá de Josías, y había hecho lo mismo. Y llegó Josías, hermano querido, y dice la historia, dice la escritura, que cuando se le apareció el poderoso rey de Israel, el Dios eterno, dice la historia, dice la Biblia, que empezó a limpiar el pueblo. Empezó a convocar al pueblo, empezó a hacer reformas, construir el templo. Imagínense, hermano querido, que en ese templo habían imágenes de esculturas, habían imágenes, hermano querido, fundidas de acero, de metal. Igual que hoy día cuando usted entra usted sabe a cuál es iglesia. Está lleno de cosas de madera, de metal, de yeso. La pregunta es: ¿esos ídolos los escucharán a usted? Si el profeta Isaías dice que tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan, mas el Cristo que yo sirvo
al Cristo que le he entregado mi vida, Él nos escucha, nos oye, hermano querido, y nos levanta y nos sana. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, ¿qué hizo el rey Josías, hermano querido? Empezó a sacar todos esos ídolos que habían ahí. Empezó a sacar toda la mugre que tenía, la idolatría, la hechicería, la prostitución, todo lo que había ahí en el pueblo empezó a sacar. Porque se le apareció el rey de Israel. Imagínense, llevaba más o menos desde que inició su trono hasta los 20 años. Recuerde, hermano querido, que a los 8 años él comenzó su reinado. Y tenía 20 años, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. ¿Llevaba cuántos años en el reinado? 12 años. Amando a Dios y reinando delante del pueblo. Y ahí empieza, dice la historia, que empieza a construir el pueblo, empieza a edificar el templo de las ruinas de ese templo que habían tenido, hermano querido, para adorar a Dios. Y dice la historia que en una de esas que estaban ahí, hermano querido, reconstruyendo el templo, mirando las ruinas del templo, dice la historia, dice la Biblia, que ahí encontraron el rollo. Y ahí venimos al contexto de la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Yo cuando lo leí y lo escribí, fue lindo, hermano. Sentí yo en el Señor, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, habían pasado 80 años sin poder leer la palabra, la ley. No tenían la ley. Recuerde que el Manasés, el abuelo de Josías, había mandado a matar, había mandado a quemar toda la ley. Todo lo que había, hermano, no habían Biblias como estas. Eran rollos, eran pergaminos, ¿sí o no? Eran papiros. Y el rey Manasés los mandó a quemar todos, por lo tanto no había palabra. Pero había un hombre, hermano querido, vivaracho. Había un hombre, un chileno, tiene que ser vivaracho. Dice la historia que un hombre, hermano querido, va y escondió un rollo. Y ahí es donde entra esta historia, es magnífica, es maravillosa. La palabra que Dios le había dado a Moisés, este hombre, hermano querido, lo había encontrado entre las ruinas. Este sacerdote. Y dice la Biblia que la palabra estaba escondida en ese templo por muchos años. Si usted lee esta palabra en su hogar detenidamente, se va a dar cuenta que el rey Josías ya tenía más o menos 20 años. El rey Josías, hermano querido, cuando manda a reconstruir el templo, ya tenía 26 años. Yo saqué el cálculo con toda la historia que he leído, ahí dice edad, yo no estoy inventando. A los 26 años de edad, el rey Josías manda nuevamente a rearmar, a reconstruir el templo. Y es ahí cuando encuentran este rollo, este papiro, debajo de los escombros. Y cuando dice la historia que cuando él mira el rollo, dice, no puede ser, esta es la palabra, esta es la palabra que Dios le dio a Moisés. Imagínese, una hermanita que me ve a través de las redes sociales, no sé si está en sintonía, me dice, pastor, cuando yo lo veo por redes sociales y usted está predicando, como que me teletransporto. Teletransporte usted la historia, hermano querido. El rey Josías, cuando encontró la palabra, él dijo, oye, pero esta es la palabra que Dios le dio a Moisés y no estaba hace muchos años, habían sido quemados todos los rollos y aquí hay una palabra. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Pero la palabra de Dios estaba bajo los escombros. Y ahí quiero meterme. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta noche. No quiero que me la conteste, pero reflexiona hacia adentro. ¿Qué valor tiene para usted la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene para mí la palabra de Dios? Esta Biblia, esta palabra, ¿tendrá el valor suficiente para estar, hermano querido, escondida? Hay muchos, y yo no se lo niego, hay mucha gente que tiene, y mi esposa lo tiene, yo lo tengo, el hermano lo tiene, el hermano Nivaldo muchas veces lo he visto, que tiene la Biblia en el celular. Gloria al Señor, porque uno puede ir en el metro, en la micro, en el trabajo. Pero hay gente, hermano querido, que no usa Biblia porque le da vergüenza. Hay gente, hermano querido, que esconde su Biblia cuando sale de su hogar porque no quiere que el vecino sepa que es un hijo de Dios. ¿Dónde tenemos la palabra de Dios? Escondida. En los escombros.
o lo tenemos arriba para que toda nuestra generación pueda ver la palabra del Señor? Es una muy buena pregunta hoy en día. ¿Dónde tenemos la palabra de Dios? Mire, le voy a comentar algo. Usted sabe que yo hago mis sermones. El otro día tenía que hacer un sermón y mi hijo de 14 años me dice: papá, porque yo para hacer los sermones me demoro mucho, me demoro 2 días, 3 días en hacer un sermón. Y mi hijo me decía: pero papá, hoy en día existe la inteligencia artificial. Hay una página web donde tú pones ahí, quiero hacer un sermón de Juanito Pérez, y te da todo eso, papá. Hoy en día la gente baja sermones desde Facebook, desde Google. Pero ¿dónde tenemos la palabra del Señor? ¿La estamos estudiando? ¿La leemos? ¿O solamente nos compramos Biblias hermosas como las que yo tengo en nuestra librería? Tenemos Biblias, hermano querido, para todo. Biblia para la mujer, ¿sí o no? Biblias para devocionales. Biblias para varones, hermano querido. Biblias, hermano querido, de estudio. Biblia para niños. Para todo tenemos Biblia. El punto es, ¿la leemos? Escudriñamos. ¿Qué valor tiene para nosotros este libro, hermano querido? Que tiene más de 2000 años y es la escritura, hermano querido, más traducida en todo el mundo. Aleluya. Yo tengo la palabra de Dios en altura, hermano querido. Para mí la palabra, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra me ilumina, la palabra, hermano querido, me lleva por el camino correcto. Porque muchas veces nuestros caminos, y dice la escritura en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos. Pero cuando yo voy a la luz de la escritura, la Biblia me dice: no, Vitoquito, estáis mal. La Biblia dice, aleluya. Para mí la palabra de Dios es lo importante en esta iglesia. Y yo sé que ha costado bastante que la gente se establezca en esta iglesia, porque yo no le doy énfasis mucho, hermano querido, a las cosas emocionales. Gloria a Dios por los que danzan, gloria a Dios por los que profetizan, gloria a Dios por los que hablan en lengua, amén, gloria a Dios, aleluya. Y le damos un zapateo bien danzado para el Señor, gloria a Dios. Pero para mí lo más importante, por todas las cosas, hermano querido, es la poderosa y eterna palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Es la palabra de Dios. Si viene un vecino, viene un hombre, hermano querido, que está mal, ¿qué le voy a ir a cantar un corito? ¿Le voy a cantar alguna alabanza? No, le voy a decir: amigo mío, la Biblia dice que Dios es amor y que Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte, Dios puede sanarte, porque la escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La Biblia dice. Yo no puedo, hermano querido, hablarle a la gente de lo que no he leído. Volvamos a Josías. En el caso de Josías, cuando escucha la palabra de Dios, algo lindo empieza a suceder en su vida, y es algo tremendo. Tenía 26 años de edad. Wow. Estaba en la plenitud de su plena. ¿Cuántos nos gustaría tener 26 de nuevo? Sí, Señor. Josías no era solo un buen hombre, porque esto no es de solamente ser un buen hombre, una buena mujer, porque mucha gente dice: pastor, yo soy bueno. Soy buena mujer, soy buen hombre, no le hago daño a la gente, no peleo con mi vecino. Pero no se trata solo de eso. Es más, le comento algo. Cuando Cristo venga, cuando esperen el arrebatamiento de la iglesia, amén. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, aleluya, también se va a quedar gente buena. Dios no viene a buscar ni a los buenos ni a los malos, hermano querido. Me acordé de la selección chilena, donde dije malo. Gloria al Señor. Dios no viene a buscar ni a los buenos ni a los malos, hermano querido. Dios viene a buscar a su novia, a sus hijos, aquellos que han abierto su corazón al Señor. Esto no se trata de los que dan el pesito, hermano querido, para el hogar de Cristo. Esto no se trata de los que le dan al mendigo. No, se trata de aquel que ha reconocido que le falta a Dios en su corazón. Sí, Señor. Eso es lo que Dios pide, hermano. Sí, Señor. Aleluya. Estamos calentando motores. Gloria al Señor. Josías era un buen hombre, sí, pero le faltaba algo: la revelación de la palabra. Mucha gente está en nuestras iglesias, mucha gente nos ve a través de las redes sociales. Son buenos muchachos, son buenos jóvenes, buenos varones, buenas mujeres, pero algo le falta, hermano. Por eso mucha gente no se compromete, por eso mucha gente no se sujeta,
falta? Porque algo falta. ¿Sabe lo que falta? La revelación de la palabra del Señor. Y cuando yo digo revelación de la palabra, es la revelación del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Sí, Señor. Cuando Josías escucha esta tremenda palabra en este rollo, le decía a sus sacerdotes, tráiganme el rollo, lo quiero ver qué dice ese rollo. Si mi pueblo se aparta de mis caminos, los voy a destruir. Es una palabra, hermano querido, que había escrito Moisés en ese rollo. No era un rollo que traía palabras de amor. No era, hermano querido, una escritura que trajeran Dios te ama, no, traía juicio. Era una palabra, hermano querido, que era terrible en ese tiempo. Era una palabra de juicio que Dios le había dado a Moisés, y Moisés la estipuló, la escribió: si mi pueblo se aparta de mis caminos, lo voy a destruir. En ese momento, Josías, dice la Biblia, que rasgó sus vestiduras. Siento yo en el Señor, hermano querido, que sintió un celo tan grande, una tristeza tan grande. Bueno, dice la historia que hizo llanto, silicio por la palabra que había escuchado. ¿Qué podemos ver en Josías, hermano querido? Que Josías era un hombre que amaba al Señor. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Pero la palabra todavía no le había sido revelada. Llevaba desde los 8 años trabajando en el reino, y ya tenía 26 años cuando encontraron el rollo. Pero la palabra todavía no había sido revelada. ¿Qué me quiere decir esto, hermana querida? Que mucha gente puede llevar 30 años en la iglesia. Yo llevo 36, pero si nunca se me hubiese revelado la palabra de Dios, es puro tiempo perdido. Iglesia amada, hermanos amados, aquí no nos van a salvar los años. Aquí mi querido Nivaldo, que está hace mucho tiempo conmigo, si no nos convertimos de verdad al Señor, los años no nos salvan. Dios tiene que revelarse en nuestra vida, y cuando Dios se nos revela, hermano querido, algo pasa. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso, hermano querido? Que aquel que se convierta al Señor, aquel que abre su corazón al Señor, cambia su vida en 360 grados, ¿o no? El que tomaba deja de tomar. El que se drogaba deja de drogarse. Porque hay un cambio, hay una revelación. Dios hace algo en su vida. Y dice la Escritura que ingresa el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y Él nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces imagínense, a los 26 años de edad encontró el rollo. ¿Dónde encontró el rollo? En el templo. Porque es importante, hermano querido, la palabra del Señor en la iglesia. Hoy en día nuestros púlpitos los hemos transformado, hermano querido, en un payaseo. Lo hemos transformado, hermano querido, en café con ser. Lo hemos transformado, hermano querido, en cualquier cosa, menos en casa de Dios y puerta del cielo. Hay gente, hermano querido, que hasta ahora no está leyendo la palabra. Hay gente que lee, hermano querido, lee versículos bíblicos y los saca de contexto. Hay otros, hermano querido, que toda la predicación son testimonios. Es una lástima. He estado en cultos, capaz que no me inviten más ahora, pero he estado en cultos, hermano querido, donde carece de la palabra. Dios, uno quiere escuchar el mensaje, quiere escuchar la palabra, quiere ver las caritas que tienen ustedes aquí mirándome, así. ¿Qué va a decir el Señor? Señor, vengo a buscar una palabra. ¿Qué me vas a dar, Señor? ¿Sabe, hermano querido? He estado en cultos donde lamentablemente son puros testimonios. Que el Señor me dio un aceite, que el Señor me dio zapatos. ¡Gloria a Dios! Pero la Biblia dice, hermano querido, que esta es la más importante para nosotros. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Aleluya. La palabra de Dios tiene que estar en los altares hoy en día. Hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros iniciamos en Rancagua, un día yo me puse a predicar con el Mac, con el computador acá, porque tenía yo mi bosquejo, lo tenía hecho, pero no tenía dónde ponerlo. Tenía el Mac acá y tenía la Biblia. Y en ese tiempo yo tenía que hablar y miraba a la gente que nos observaba. Y un tipo va y me dice, y escribe ahí mientras yo predico, porque ahí le pego la sabía a quien está mirando, camuflado. Y va y escribe, todo viene en la palabra, pero no está la Biblia. La saqué y se la mostré.
Pero es verdad. Y eso pasa en muchas iglesias, hermano querido, que hemos sacado lo más importante y sagrado para nosotros, que es la palabra, por otras cosas. En nuestros templos debe estar la Biblia. Amén, gloria a Dios. La pregunta es, en su casa, ¿dónde tiene la Biblia? Si es lindo venir a la iglesia, sentarnos, cantar, alabar a Dios, orar. Es lindo, hermano querido, escuchar la palabra de Dios. Amén. Es rico, hermano querido, cuando se sienta y escucha una palabra linda, contundente, se va pero nutrido con la palabra. Dan ganas, y a mí me ha pasado cuando escucho predicadores, Dios mío, señores, termina la prédica y me dan ganas de salir en la calle, hermano, y decir, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué de tal manera? Uno se queda inyectado con la palabra, por hermano. El punto es, si no hubiese palabra de Dios en este lugar, ¿usted vendría? A lo mejor los que se fueron dicen, por eso me fui. Aquí, hermano querido, lo que hay es palabra. Aquí yo no vengo a leer el Condorito. No vengo, hermano querido, a hablar del arroz con leche, o, hermano querido, a leerte el número de suerte. No. La palabra del Señor. Pero volvamos, hermano querido, a Josías. ¿Dónde encontraron el rollo? Debajo, en los escombros, ¿no? En los escombros. Y sobre esto, hermano querido, me puse a pensar en una triste realidad. En muchos lugares, en muchos hogares cristianos, tienen la palabra de Dios sepultada. Escúcheme bien. A mí me gusta el fútbol. Hace mucho tiempo que no juego. Hace un tiempo atrás, se va a reír conmigo. Hace un tiempo atrás me invitaron a jugar fútbol. Pastor, juega la pelota, eso es del diablo. No, cuando hay tiempo para todo. Amén. Fui a jugar, hermano querido, con mis hermanos, mi familia allá en Santiago. Fui a jugar baby fútbol. Futbolito, perdón. 5 minutos, hermano. 5 minutos y estaba así en la reja. Y no es que, hermano querido, que estaba igual que los judíos. No, estaba muerto. Me gusta el fútbol, pero ya no juego. Pero ¿sabe que hay gente que ama y adora más el fútbol que la palabra del Señor? Y esto es para los hombres. Hay muchos hombres que dejan a Dios de lado por el fútbol. No le voy a decir nada porque después lo ve. Pero es lamentable, hermano querido. Es lamentable que muchos tienen sepultada la palabra en sus hogares. Lo menos que saben sus vecinos, sus familiares, es que usted es un hijo de Dios. ¿Dónde tenemos la Biblia? ¿Dónde tenemos la palabra en nuestros hogares, hermano querido? ¿Sabe que hay hogares que incluso la Biblia la tienen en el Salmo 91? ¿Ves? Se lo sabe de memoria. Ay, viejo, el niño tiene pesadilla. Leemos el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí o no? Y creemos que el Salmo 91, hermano querido, es una herradura de caballo. Es la varita de Harry Potter. No, hermano querido. Esto no es un talismán. Esto es la palabra del Señor, hermano. Y esto, si tú no la crees, si yo no la creo, si yo no la vivo, esto, hermano querido, en sí sola son letras. Pero muchos tienen solamente en el Salmo 91 o en el Salmo 23, Jehová mi pastor. Es más, en muchos hogares yo he ido, hermano querido, y cuando les pido la Biblia a los hermanitos, a las hermanitas, y la abro, está en la misma parte donde predicamos la semana pasada. ¿Qué quiere decir que no la leyó en toda la semana? Hay una historia muy linda. Es una historia, hermano querido, de una persona, hermano Nivaldo, que el pastor visitó su casa. Una hermanita que usaba lente. Y visitó su casa y el pastor sabía que el hermano no era muy lectora de la Biblia, porque cuando ves que predicaba le decía, hermano, vamos a leer el libro de Eclesiastés, estaba en el Nuevo Testamento. O hermano, vamos a leer el libro de Gálatas y iba al Antiguo Testamento. Entonces el pastor un día fue a su casa y va y le dice, hermanita, leamos la palabra del Señor. Pastor, es que no me acuerdo dónde tengo los lentes, pastor. Se demoró, hermano querido, como 3 horas en buscar los lentes. ¿Y sabe dónde tenía los lentes? Medio de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que hace cuánto no leía la Biblia, por hermano, si no usaba los lentes.
Entonces muchas veces tenemos la palabra de Dios, hermano querido, de adorno. Tenemos la palabra de Dios solamente para ponernos debajo del brazo. Aleluya. Muchos tienen la palabra de Dios sepultada en sus hogares. Muchos, hermanos queridos, no le dan el valor que tiene que tener la palabra. No les importa lo que dice la Biblia. No les importa lo que Dios les dice a través de la palabra, sino que la tienen sepultada en sus hogares. Cuando la palabra de Dios es bendición para nuestra vida. Sí, Señor. Por eso muchos, hermanos queridos, no ven la bendición en sus hogares. Por eso muchos no ven la bendición en sus matrimonios. Por eso muchos no ven la bendición en sus hijos. Porque tienen la palabra de Dios sepultada. Bajo los escombros tienen la palabra de Dios. Muchos tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Hay gente, hermano querido, que se ve más el tarot que ir a la palabra del Señor. La gloria de Dios es para aquellos que buscan la presencia de Dios en la palabra de Él. Y gloria a Dios porque siempre hay alguien que valora la palabra. No sé si usted valora la palabra, pero yo la valoro, hermano querido. Donde yo vaya, creo que es algo que tiene que destacarnos, hermano querido, como iglesia, que le tenemos que tener amor a la palabra de Dios. Cuando sacamos a las calles, hermano querido, no me va a poner a, hermana Carol, vaya, predique. A ti alma te digo, no me va a decir a ti alma te digo, despierta. O caminando. No, la Biblia dice, la palabra de Dios. Siempre, hermano querido, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. No debajo de los escombros. No escondido, hermano querido, debajo de la cama. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Ya estoy terminando. Quiero compartir 3 cosas cortitas. 3 cosas cortas que hizo el rey Josías. Escúcheme bien. Tenemos que aprender a valorar la palabra, hermano. Valore cuando alguien predica de la palabra del Señor. Valore cuando alguien le enseña la palabra de Dios. Número 1. La palabra requiere un corazón dispuesto. Segunda de Crónicas 34:19 dice la Escritura: cuando el rey Josías oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. O sea, cuando el rey escuchaba esta palabra, la que le decían estos hombres, dice la historia, dice la palabra que él no cerró su corazón. Es más, él rasgó sus vestiduras. Corazón. Gloria a Dios. Está haciendo interferencia de memoria al lado de la antena. Él rasgó su corazón, abrió su corazón, hermano querido. Mira, lo que Dios me habló a través de esta palabra, cuando lo escribí, escúcheme bien y esto es maravilloso. El no tener un corazón dispuesto a la palabra de Dios es señal que para usted Dios no es importante. Mire qué profunda ese pensamiento que le estoy dando. El no tener un corazón dispuesto, abierto a que Dios le hable, es señal que para usted Dios no es importante. Yo no puedo decirle a mi esposa, tú eres importante para mí, y no prestarle atención. Aleluya. Hace unos días atrás, voy a comentar esto, no me gusta contar mucho testimonio, pero escúchame bien. Hace unos días atrás mi esposa tuvo que ir a médico porque anda con un tema de lumbar. Fue a médico y me comentó que fue a médico y me comentó lo que le había pasado. Y yo después no le pregunté, pues. Pasaron los días. Y las mujeres se acuerdan con día, fecha, hora, minuto y segundo. Oye, tú no me preguntaste nada, ¿cómo me fue? Entonces, a lo que quiero llegar. ¿Cómo usted puede demostrarle que su esposa es importante? ¿Sabe cómo, no? Prestándole atención. ¿Sabe que muchas veces le voy a contar algo? Muchas veces nuestras esposas no nos piden, hermano querido, que le traigamos un buque o un avión. De repente se le ocurre. No nos piden, hermano querido, cosas estratosféricas. Lo único que nuestras mujeres nos piden a los varones es atención. No sé por qué lo dije, pero
Gloria al Señor. El Señor me está hablando a mí nomás. Gloria a Dios. Entonces, hermano querido, ¿cómo nosotros podemos prestarle atención a Dios? Es a través de la palabra. Cuando uno ama a Dios de corazón, y uno, hermano querido, ama y dice amar y servir a este Dios, ¿qué tiene que amar usted? La palabra, hermano. No va a venir, hermano querido, esto que pasa en los días sábados, los días domingos en la mañana, con una chupalla y un maletín. ¿Usted sabe cuáles son? Que yo me saco el sombrero con ellos, son más trabajadores que muchos cristianos y evangélicos. Llamamos al evangélico, hermano querido, a predicar a la calle. Todos tienen flojera, todos tienen sueño, todos tienen que ir a la feria, todos tienen que salir con el viejo, todos tienen que salir con la vieja, pero nadie tiene tiempo para el Señor. Y malo que criticamos a los PJ, hermano, a los TJ, ¿usted me entiende? Malo que se critica a los TJ, hermano querido, y salen tempranitos, familias completas, hermano amado, con frío, con calor, ¿sí o no? Hasta con lluvia, andan con paraguas. Oye, ¿por qué tú crees que en la India mueren tantos? Y así es la típica palabra. Pero nosotros, hermano querido, que tenemos la verdad, que es la palabra, que es Cristo, la tenemos bajo los escombros. Ayúdanos, Señor. Es más, estamos terminando el año, quedan 3 meses para terminar el año. ¿A cuánto usted este año le ha predicado el evangelio? ¿A cuánto usted este año le ha predicado la palabra? ¿A cuánto usted este año, hermano querido, le ha presentado al Cristo de la gloria? Mi alma te alaba, Señor. Es una autorreflexión. Algunos me dirán, pastor, con suerte voy yo a la iglesia, con suerte yo la leo, la voy a presentar. Sí, Señor. Y así hay mujeres que dicen, soy importante para ti, ni me preguntéis cómo estoy. Y pasa mucho en los varones, hermano querido. Me voy a volver a meter en este tema. Pasa mucho en los varones, hermano querido, que llegamos del trabajo y llegamos contándole las cosas que de repente suceden en el trabajo, que el jefe, no, que este compañero, no, que... Pero se nos olvida preguntarle cómo te fue hoy día, vieja. Mija, ¿cómo te fue hoy día? Prestarle atención es tan importante, hermano querido, a nuestro matrimonio, que uno va regando la plantita todos los días. Son temas, hermano querido, que se deben tocar a la luz de la palabra. Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si todo tiene que ir a la luz de la palabra del Señor. Todo lo que nosotros entendemos, hacemos, cómo nos comportamos, cómo somos como padres, cómo somos como hijos, cómo somos, hermano querido, como esposos, es a la luz de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano querido, ponerle atención al mensaje de Dios, más a nuestras esposas. Yo conocí hace unos días atrás a un tipo que cuando lo llamaba a la esposa por teléfono tiritaba, gloria al Señor. Ese sí que le ponía atención, por hermano. He escuchado, no sé si usted ha escuchado en redes sociales, ya estoy terminando ya, en redes sociales a un carabinero que lo llama a su señora. Oye, ¿dónde estáis? No, estoy aquí con el cabo no sé cuánto, con mi capitán. Ya, pero está en la otra, yo no. Y como que le echa la foca. Hay hombres, hermano querido, que muchas veces ven en el celular que lo está llamando la señora. Patitas pa' que te quiero. Gloria a Dios. Eso pasa porque es importante su esposa para usted. Amén. Dicen amén los matrimonios. Amén, sí, Señor. Escúchame lo que le voy a decir. Si usted ama a Dios, entonces tu corazón debe estar abierto a lo que Dios le habla. Sí, vos. Porque muchos dicen, no, si para mí Dios es importante. Pero cuando no van a la iglesia, no, muchos dicen, no, para mí Dios es importante. Pero muchos no le prestan atención a lo que Dios le está hablando a través de la palabra. O muchos dicen, no, pastor, eso no es para mí. Pasa palabra. Bendito sea Dios para siempre. Muchos dicen que yo soy importante, dice Dios, yo soy importante para ti. Yo soy tu Dios. Pero durante la semana nunca te sientas a conversar conmigo a través de la palabra. Hace un tiempo atrás una hermanita que está aquí presente, la estoy viendo, no la voy a nombrar. Estoy viendo. Me decía mi pastor, yo cada vez que paso por el living de mi hogar, tomo la palabra y leo algo de ahí. Qué lindo, hermano querido, cuando todos los días tenemos un pancito de la palabra del Señor. Eso nos alimenta, nos fortalece, hermano. Pero no te perdís caso cerrado. ¿Sí o no? Amén.
Es lindo, hermano querido, cuando usted lee la palabra y ya se hace un hábito, se hace una disciplina, hermano querido. Cuando usted le habla a sus amigos, a su ex de la otra iglesia donde iba, y ven que usted aprendió de la palabra y se sientan con ustedes. ¿A dónde está yendo? No, estoy yendo a Minkut. Gloria a Dios. Somos poquitos, pero aprendemos la palabra, ¿no? Gloria a Dios, amamos la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, Señor. Entonces, hermano querido, muchos dicen, no, yo amo a Dios, pero jamás se han sentado en su hogar a leer la palabra. Muchos dicen llamarse cristianos, pero no saben ni un versículo bíblico. Gloria a Dios. ¿Qué encontramos en Josías? Un hombre que tenía un corazón dispuesto. Mira, y esto es para ir más profundo con la palabra, tenemos que ir más profundo con el autor de la palabra. ¿Sabe quién es el autor de la palabra? A lo mejor usted me va a decir, pastor, son muchos. Sí, son muchos autores. Incluso hay autores desconocidos de la palabra del Señor. ¿Pero quién inspiró a esos autores? El Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación cercana con el autor de esta palabra, con el Espíritu Santo de Dios, hermano querido, hay un cambio en nuestra vida. No es solo Biblia, no es solo palabra. Yo he escuchado muchos eruditos, es más, estudio y escucho a hombres, hermano querido. ¿Usted cree que yo sé? Yo no sé, hermano. Yo no sé de la Biblia. Bien dice en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Yo no sé, yo con gente que conoce la palabra yo trato de esconderme para que no me pregunten por mano. Porque hay gente que estudia mucho la Biblia. El punto es, ¿conoces al Dios de la Biblia? Wow. Ya estoy terminando ya. Dios recompensará la actitud que usted tome frente a la palabra. Voy a repetirlo. Dios recompensará la actitud que usted tome frente a la palabra del Señor. Es más, ¿con qué actitud usted está escuchando la palabra hoy en día? Con una actitud receptiva, un corazón enseñable, un corazón abierto. A usted que me está viendo a través de las redes sociales, a usted que me cola, ¿con qué actitud usted me está viendo a través de las redes sociales? ¿Está colando algún versículo bíblico? ¿Está diciendo, pastor, así no es? ¿Pastor, le faltó la corbata? ¿Cómo tenemos nosotros nuestro corazón abierto al Señor o lo tenemos cerrado para Dios? ¿Cuál es la actitud? Mire lo que dice 2 de Crónicas 34, 26, 27. Dice así: pero el rey de Judá está hablando de Josías. Está hablando de Josías. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme. Mire, esta historia es maravillosa. Escúcheme bien. Lo que yo voy a leer es cuando el rey Josías encuentra el rollo, lo envía hasta a estos hombres, estos sacerdotes, estos profetas. Y mire lo que le dicen estos profetas al rey Josías, a los sacerdotes del rey Josías, para que le digan a Josías. Mire, escúcheme bien. Pero el rey de Judá, ahí está hablando al rey Josías, este profeta, dice que los envió para consultarme. Díganle que yo, le está hablando el profeta, a nombre del Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido, recuerda, hermano querido, que cuando el profeta, Josías escuchó el rollo, se rasgó las vestiduras, lloró, hermano querido. Dice la escritura que dice: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras, está hablando el profeta, te has rasgado la vestidura y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo, dice. Por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. O sea, ¿qué le está diciendo Dios a través de los profetas? Como tú te has rasgado, como has tenido un corazón receptivo a lo que yo envié, vas a morir en paz con tus antepasados. Algo lindo que nos enseña aquí la escritura, escúcheme bien. Dice, el Señor lo afirmó, por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Nadie estaba viendo a Josías, solo el que interpretó lo que decía el libro. Y cuando Josías escuchó, Josías se quebrantó y rasgó sus vestiduras. Y dijo: Señor, esta palabra es muy fuerte, pero yo la recibo. Pero Dios estaba viendo la actitud de Josías. Y es lo que yo quiero decir en esta noche. ¿Cuántos tienen un corazón receptivo para que Dios les pueda hablar a su vida?
Aunque la palabra de Dios muchas veces es fuerte. Y como hablábamos hace unos mensajes atrás, muchas veces la palabra de Dios nos va a doler. Muchas veces el Señor nos va a decir algo, ay, nos va a doler, hermano querido, porque nos va a decir la verdad, como dicen en el mundo, nos va a decir la dura, la posta. Va a doler, hermano. Pero ¿qué actitud tenemos nosotros frente a esta palabra? Dios dice, yo sé cuál es tu actitud frente a mi palabra. ¿Cuál es tu actitud mientras escucha a este pastor gritón? Aleluya. Bendito Dios para siempre. No me diga, por favor. Y tampoco quiero adivinar. Porque los adivinos no entran en el reino de los cielos. Quiero que usted, hermano querido, en esta noche pueda abrirle su corazón al Señor. Y le pueda decir al Señor, Señor, dame un corazón dispuesto, Señor, para poder leer tu palabra, para poder entenderla, para poder atesorarla, Señor. Necesito un corazón, Señor, enseñable, un corazón dispuesto para ti, Señor. Aleluya. Número 2, la palabra requiere búsqueda. Número 1, la palabra requiere un corazón dispuesto. Número 2, la palabra requiere búsqueda. Mira lo que dice 2 Crónicas 34, 20 al 21. Seguimos con la historia de Josías, ya voy a terminar. Luego dio las siguientes órdenes a Hilquías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Josías a todas esas personas? Parece trabalengua, hermano. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Josías a esta gente? Le dice, vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró. Mire aquí, no solamente Josías tuvo un corazón receptivo, sino que Josías quería algo más, quería saber más de Dios, más del rollo, más de la palabra de Dios. No es que Josías, hermano querido, se quedó con lo que le habían dicho del rollo, no, sino que él quería una búsqueda. Y eso es lo que yo le quiero decir, hermano querido. Usted no se quede solamente con lo que le predica este pastor hoy día en la noche. Usted, hermano querido, tiene que ir más allá. Señor, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Cuál es la voluntad, Señor, de que estemos sirviéndote? ¿Para qué, Señor, te buscamos? ¿Para qué, Señor, nosotros te servimos? ¿Cuál es el fin de todo esto? Aleluya. La prueba que usted está viviendo, la prueba que está pasando. ¿Qué plan, Señor, tienes con esto? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Así decía Josías, averigüen. Quiero saber más sobre esto. ¿Qué quiere decir estas palabras que escribió Moisés? Esa palabra, hermano querido, la podemos aplicar a nuestra vida de hoy en día. No nos quedemos, hermano querido, con asistir solamente los miércoles. No nos quedemos con solo asistir los días domingos a la iglesia. Usted busca a Dios en su hogar. Levanta un altar, hermano querido. El Espíritu Santo de Dios debe vivir en su hogar. No debe, hermano querido, visitarlo. No, debe morar en su hogar. Por eso hay que ir más profundo. Y la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 5 versículo 39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ella les da la vida eterna. Mira lo que dice Jesús. Pero las escrituras me señalan a mí. La escritura nos señala a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y con esto termino. Número 3. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? La Biblia, hermano querido, es el único libro donde el autor se sienta a su lado mientras usted la lee. Mire qué maravilloso. Gloria a Dios. Por eso, hermano querido, en este tiempo, la palabra de Dios requiere obediencia. Y una de las situaciones más complejas para el cristiano es obedecer. Hace unos días atrás estuve predicando yo en Rengo, en una iglesia. Estuvimos predicando, hermano querido, una palabra bien contundente. Bien contundente. Y hablamos con el consiervo, estuvimos haciendo sobremesa después del culto, hasta como a las 2 de la mañana. A esa hora me vine de Rengo. Y de verdad, hermano querido, es algo que pasa mucho en las iglesias. ¿Sabe lo que siempre es complejo en la iglesia? Es la obediencia. Y la palabra de Dios requiere obediencia. Usted no puede leer la Biblia sin obedecerla. El rey Josías, entonces el rey una vez escuchó la palabra, abrió su corazón, buscó, ¿cierto? Y
Y dijo, ahora sí, papá, ahora sí es hora de actuar. ¿Y qué dice la Biblia, hermano querido? Que después de haber escuchado la palabra, rajó su vestidura, abrió su corazón, mandó a investigar sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice la Escritura que por última vez, hermano querido, tercera vez, él lo que envió fue hacer una limpieza total de su pueblo. Mire lo que dice el libro de Crónicas. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. Josías subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice la palabra. O sea, le leyó la palabra. Y dice, después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así la palabra del pacto escrita en este libro. Mire qué maravilloso. O sea, ¿qué hizo Josías? Abrió su corazón, buscó a Dios con toda su fuerza e hizo un cambio en el pueblo. ¿Qué quiere decir en nuestra vida, pastor? Ya estoy terminando ya. Maravilloso esto. Lindo y precioso. Que cuando la palabra de Dios impacta su vida, cuando la palabra de Dios impacta nuestro corazón, hay unas ganas de buscar a Dios con toda nuestra pasión, ¿o no? Cuando usted conoció a Cristo, cuando Dios impactó su vida, ¿usted qué quería? Conocerlo más, po. Orar, estar en la iglesia, corría a los cultos para llegar a los cultos. Y después de eso, hermano querido, tiene que haber un cambio, una metanoia, un cambio de dirección en nuestra vida. Usted si se encontró con Cristo, si Cristo encontró su corazón, si Cristo iluminó su vida, hermano querido, su vida no puede seguir siendo la misma. Usted iba para allá, le llegó al Señor y el Señor le dijo, oye, tenés que ir para acá, y para acá nos vamos. Eso es lo que hizo el rey Josías. Después de que Manasés, después de que su padre Amós, hermano querido, tenían el despelote en el pueblo, tanta idolatría, hechicería, brujo, hermano querido, y todas las porquerías que había, la basura que había. Este hombre conoció al Dios de David, impactó su corazón, lo buscó y cambió todo lo que había en su alrededor. Gracias, Señor. Josías, por la palabra, acabó con la prostitución del templo, destruyó los sacerdotes paganos y puso los huesos sobre los altares, dice la Escritura. Acabó con la brujería, la hechicería, quitó los sortilegios, los adivinos, renovó un pacto con Dios. Esta es una pregunta para usted. ¿A cuántos, hermano querido, hoy en día tenemos que volver a renovar nuestra vida espiritual con Cristo? Hemos estado secos, hemos estado, hermano querido, perezosos en lo espiritual. Ya no oramos, no leemos la palabra, no tenemos esa pasión, ese amor por Dios. Nos cuesta, hermano querido, someternos a la palabra de Dios. Es tiempo de renovar un pacto con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén, gloria a Dios. Cuando te vuelves un cristiano de la palabra de Dios, no hay poder más impresionante que el de la palabra de Dios. Sí, Señor. Hay una, hermano Nivaldo, hay un personaje en la Escritura que fue el centurión. Estaba Jesús y él tenía a una persona enferma y fue a buscar a Jesús para que lo acompañara a su casa, ¿cierto? Para que fuera a orar por ese enfermo. ¿Y qué le dijo el centurión? Mira, no soy digno para que tú entres a mi hogar. Con solo que tú digas la palabra y este va a ser sanado. Aleluya. La palabra de Dios, hermano querido, es viva y eficaz. Es poderosa, hermano. Cuando usted proclama el poder y la gloria de Dios a través de su palabra, hermano querido, no hay demonio, hermano querido, que quede parado. Cuando la palabra se mete en nuestro corazón, esa misma palabra te va a cambiar. Y si usted no ha cambiado es porque realmente esta palabra no ha hecho nada en su vida. Póngase de pie, hermano querido. Obedecer la palabra de Dios trae honra.
trae honra, hermano. Obedezcamos la palabra de Dios. Segunda de Reyes 23-25 dice la Escritura: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Está hablando del rey Josías. Algunos conocen a Saúl, a David, pero Josías fue tremendo también, hermano. Lea la historia del rey Josías. A sus 8 años empezó su ministerio, su reinado. Duró 31 años su reinado como rey de Judá. Vamos a orar, hermano querido. Si usted ha sentido que ha dejado la palabra de lado, si usted ha sentido, hermano querido, que ha menguado en la fe, si usted ha sentido, hermano amado, que su espiritualidad ha menguado, se ha enfriado, anda tibio, este es el tiempo para que usted doble sus rodillas, para que usted le pida perdón al Señor, para que renueve un pacto, renueve una vida espiritual con el Señor, para que Dios vuelva a levantarlo con poder y gloria a través de su palabra. Vuelva a los rudimentos. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Denle un poco de volumen a la música y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Padre bondadoso, Padre maravilloso, vamos ante usted en el nombre de su Hijo amado Jesús para darle gracias por esta palabra tremenda que ha dado a nuestra vida, Señor.